Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Les agradezco que nuevamente estén con nosotras y con nosotros caminando un día más por Senderos a la Paz. Ya son las 13 horas con 6 minutos de este día 2 de diciembre del 2023, prácticamente ya en los últimos días de este bonito año que hemos tenido. Seguramente todas y todos hemos pasado importantes experiencias que nos han dejado en la vida, una forma diferente de verla, una forma diferente de, pues, de tratar de empatizar con otras personas, de poder encontrar y dialogar con muchas otras y sobre todo de cómo poder tener elementos y herramientas necesarias para poder generar un entorno más pacífico y tener la posibilidad de generar mejores diálogos. El día de hoy quiero agradecerles a todas y todos nuestros grandes amigos de esta gran familia de Nesa Radio, a nuestros compañeros que forman parte de estas barras programáticas, agradecerles que sigan manteniendo este gran esfuerzo comunitario y sobre todo a nuestros directivos, a nuestra gran amiga y compañera, nuestra amiga Rocío Román, que la semana pasada iniciamos justamente los 16 días de activismo para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Estuvo abriendo con su servidora la mañana de hace 8 días, porque estuvimos hablando de la violencia de género, de cómo ayudar, cómo muchas otras mujeres han ido al paso de la historia, generando los caminos, esos senderos que han abierto la posibilidad para que las mujeres dejemos de vivir una vida de violencia y sobre todo que podamos ser más participativas en todos los ámbitos, tanto el privado como el público. Bueno, un saludo a ella que seguramente nos está escuchando por el lugar donde esté en este momento, a nuestro gran amigo también Alejandro Reyes, nuestro compañero también que lleva a cabo, bueno, varias actividades y que llevan adelante este gran esfuerzo radiofónico que tenemos todos los días en esta radio comunitaria. Y bueno, también un saludo y un agradecimiento muy especial a nuestro compañero David Palacios, que forma hoy parte de los controles allá en cabina y que está haciendo posible la transmisión de este programa. Y les recuerdo también que tendremos por la tarde nuestra retransmisión de este programa a través del Facebook, que también lo encuentran así como en esa radio 97.3 FM. Y pues para los que quieran en este momento comunicarse con nosotros a cabina, lo pueden hacer también a 55 22 28 01 33. Les agradecemos que estén con nosotros y no también sin recordarles que tenemos en la modalidad de Facebook Live cuando los programas estén transmitiendo en vivo. En este momento estamos grabando, sale en FM en vivo, sin embargo se está grabando para después subirlo al Facebook, pero las transmisiones que se hacen a través del Facebook Live pueden hacer sus donaciones a través de las estrellas o los regalos que pueden hacer, que son dinero que pueden enviarle a esta radio comunitaria. Recuerden que somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos con nuestras propias aportaciones y que requerimos del apoyo comunitario que mucha gente amablemente y voluntariamente ha hecho. Pues ahí los invitamos también y les recuerdo que, bueno,
pueden hacer esas donaciones a través de esta modalidad. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial que ya desde cuando quería hacerlo, porque quiero platicarles que el gran compañero que nos está el día de hoy con nosotros tiene una gran experiencia en los mecanismos alternos de solución de controversias o de conflictos. Él de alguna manera fue uno de los que me inspiraron junto con otros que ya han desfilado por estos micrófonos, a que yo pudiera encaminar mis esfuerzos, mi profesionalismo a través de lo que me enseñaron y de lo que impartieron en algunos cursos. Y bueno, él es doctorante en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, máster en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales por la Universidad Autónoma de Coahuila, además de tener otro máster en Educación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, convenciones honoríficas además, certificado en varios estándares de competencias, como el de solución de conflictos, conciliación en materia laboral, en fin, tiene una gran formación, pero lo más interesante de él es que tiene una gran formación en formación de formadores, y es algo que yo le agradezco muchísimo hoy a nada más ni nada menos que a Santiago Quiroz, que nos acompaña, y pues le doy la bienvenida, y te agradezco muchísimo, Santiago, que vengas a la casa de Nesa Radio. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica, por la invitación aquí, estar con las personas que escuchan esa radio, que saben escuchar buena radio. Para mí es un gusto, es un privilegio, y hablar de estas formas de justicia o estas formas de solución de los conflictos, porque al final de cuentas, la justicia no es otra cosa que la solución de los conflictos, ¿no? Quien piense que la justicia debe de ser venganza, ha entendido mal la justicia. Entonces, cuando a veces hablamos de la mediación, la conciliación, y les decimos, es que ahí no les decimos qué hacer, ahí no tienes que convencer a las personas de quién tiene la razón. Y dicen, bueno, ¿y eso cómo es justicia? Porque a veces tenemos esa confusión. Entonces, gracias por la invitación. Vamos a platicar de estos temas que tanto nos gustan de una manera que todo el auditorio de Nesa Radio pueda ver, como tú y yo vemos, esta forma profesional de solucionar los conflictos. Así es, mi querido Santiago, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. El tema es muy importante porque estaremos hablando el día de hoy sobre los principios que rigen los mecanismos alternos de solución de conflictos. Son temas que de alguna manera cualquier operador en cualquier lugar pues debe considerarlos, pero también es muy importante, mi querido Santiago, que la gente lo conozca. Y pues me gustaría que empezáramos entendiendo, que me ayudaras a explicarle a la gente qué podríamos entender por principios rectores o por los principios de los mecanismos alternos. Sí, es una pregunta bastante importante, Verónica. Fíjense que los principios, para los que no somos o no son abogados, los principios representan una columna vertebral, representan el ADN, representan el centro conforme el cual todo lo demás, todo lo accesorio debe de guardar congruencia. Esto es, ¿qué hace a un humano humano? ¿Qué hace a un perro perro? Esas cuestiones esenciales son los principios. O sea, eso que define el mecanismo, el proceso, que define la institución, que define la cosa que está siendo estudiada, como en este caso, pues bueno, esos son los principios. Y son tan importantes que todo lo que hagamos para que la gente solucione sus conflictos, ya sea en materia laboral, ya sea en materia penal, ya sea en materia de adolescentes, en materia civil o familiar, todo lo que se haga debe de ser conforme, debe de ser respetuoso de esas reglas básicas que le dan la naturaleza a la mediación o a la conciliación o a cualquier otro tipo de procesos de diálogo para solución de conflictos. Entonces, sí, los principios son la columna vertebral, son el lugar donde descansa todo un sistema. En este caso, para la gente que nos escucha, el sistema del que estamos hablando se llama mecanismos alternativos de solución de conflictos o controversias, pero para decirlo en términos muy sencillos, es una justicia de diálogo, una justicia de transacción. Vamos a hacernos recíprocas concesiones para terminar con un conflicto presente o prevenir un conflicto futuro. Y para hacerlo, vamos a respetar ciertas guías que son los principios rectores.
Sí es. Santiago, debemos de entender también que los conflictos que se ponen en una mesa, que se ponen a la luz de un grupo social, de un par de personas, en fin, una de las cosas fundamentales que se ve dañada en un conflicto es justamente la comunicación. Siempre encontramos en los conflictos que algo rompió con eso y que algo se requiere para poder restaurar y retejer justamente ese puente que se rompió. Los mecanismos alternos ayudan a eso, a generar una posibilidad de diálogo y de comunicación y sobre todo ayudar a generar acuerdos. Platícanos un poco, mi querido Santiago, sobre estos principios que nos ayudan a generar o regenerar el diálogo y los acuerdos. Muchas gracias, claro que sí, Verónica. Para poder regenerar esa relación o reparar el puente de comunicación, cuando menos, tendríamos que seguir ciertas reglas, ¿no? Y son los principios. Un principio muy importante, auditorio, es el principio de voluntariedad y es un principio sumamente central a los mecanismos alternativos y quiere decir que a nadie se le puede obligar a firmar un acuerdo, a nadie se le puede obligar a firmar un convenio. En cada materia tendrá algunas diferencias. La voluntariedad, por ejemplo, en la materia laboral, la voluntariedad es la libertad de firmar o no firmar un convenio laboral. En otras materias es más grande la libertad. No estoy ni siquiera obligado a acercarme a hacer una mediación porque la voluntariedad implica en otras materias que no sean la laboral que no estoy bajo ninguna circunstancia con la carga de que si me invita mi vecino a hacer una mediación, tenga que ir obligatoriamente. Pero fíjense, no quiere decir que por eso sea menos eficaz. De hecho, esto lo hace más eficaz. ¿Por qué? Porque está estudiado por la psicología que cuando los psicólogos han estudiado esta situación de los motivacionales internos y externos, ¿qué motiva la toma de decisión? Entonces, se los voy a decir en resumen. Se ha estudiado y se ha encontrado que lo que a las personas nos motiva con mayor efectividad a tomar decisiones es cuando es por mi propia decisión y Claro. defiendo mi decisión. Entonces, por el hecho de ser voluntario, si yo me acerco a una mediación, tengo un conflicto con mi vecino, mi vecina, me invitan a mediación y te va a decir a lo mejor un mal abogado o una mal abogada, te va a decir, no vayas, no es obligatorio, es un principio, Así. la voluntariedad. Bueno, te está diciendo algo que no te sirve, porque el hecho de que tú decidas ir ya te da mucho poder. Y eso por eso el principio de voluntariedad es el principio, me parece, de los más centrales, porque respeta la naturaleza humana de que cuando yo tomo la decisión, asumo mucha responsabilidad de la toma de la decisión. En cambio, en el juicio, pues ahí ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Te demandan y tienes que acudir, porque si no acudes va a haber consecuencias legales de que no vayas al juicio. Acá en la mediación, conciliación, mecanismos alternativos, la voluntariedad es central y por eso me parece que es importante decirlo aquí a la gente que escucha a tu auditorio, Verónica, decirles, la voluntariedad no quiere decir que no sirva o que no vale la pena intentarlo. La voluntariedad te da el poder, te regresa el poder a ti, de que tú decides ir y que tú decides intentar y que aunque decidas intentarlo, no quiere decir que estés obligado a firmar el acuerdo. Tienes todavía el poder, incluso de que aunque hayas acudido, no firmar nada si no estás conforme con la solución. Ahí está el poder de la voluntariedad como primer principio, Verónica, de Sí, los mecanismos alternativos. qué bueno que acabas de tomar ese punto, mi querido Santiago, porque es el primer paso y en todos los mecanismos alternos el primer principio siempre es la voluntariedad. Y cuando se hacen justamente las aperturas y se les explica a los usuarios, a los que asisten a los mecanismos alternos, es decirles que es voluntario. Y comentas algo también importantísimo, Santiago. El hecho de que las personas decidan que van o no van, ¿sí? También las empodera y eso les ayuda a tomar decisiones sin las ideas, como lo acabas de comentar, y también es algo que quiero retomar de lo que dijiste. Los abogados que te digan, el abogado o la abogada que te diga, no asistas
cuando te están invitando, porque incluso por eso se llaman invitaciones, a un mecanismo alterno para que vayas a dialogar, mi querido Santiago, habrá que decirle a esos abogados que vayan a estudiar, que aprendan sobre otras cosas y que dejemos de lado que las soluciones tengan que terminar siempre en un tribunal y que otro, además, lo peor de todo, decida por nosotros mismos. Y qué bueno que comentaste esto porque si una persona se empodera al tomar la decisión, se hace más consciente, responsable, y eso es lo que garantiza, y no me vas a dejar mentir, mi querido Santiago, que los acuerdos se cumplan, no como en una En efecto, sentencia, ¿no? Que son en impuestos, efecto. que estamos en desacuerdo, alguien va a estar en desacuerdo y va a terminar diciendo no lo acato, ¿no? Y va a tener que incluso recurrir a instancias superiores con la intención de echar abajo lo que un juez ya decretó. Pero entonces, ese es algo importante, qué bueno que hablas de este tema y por eso siempre está en primer término el principio de voluntariedad. En efecto, y sí, las sentencias muchas veces puede estar muy bien redactada, perfectamente fundamentada, respetuosa de los derechos humanos, de la perspectiva de género, del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pero no se cumple la sentencia y en cambio los acuerdos de mediación tienen un mayor cumplimiento y no es por otra cosa que por la propia voluntariedad, porque esto se llama el fenómeno de los motivacionales internos, lo estudió Zimmerman, Festinger, otros muchos autores, ¿no? Muchos investigadores, pero es la naturaleza humana. Si yo tomo la decisión, si yo tomo la decisión, muy seguramente mi mente me va a ayudar a defender esa decisión y a estarme por esa decisión. A veces el problema puede llegar a ser que después de un convenio de mediación vecinal, comunitario, civil, familiar, llegan otra vez esos abogados o abogadas que no son muy éticos y les dicen, no tienes que cumplirlo, mejor vamos a juicio. Y empiezan, en el juicio yo hubiera obtenido mucho más. Y hacen que la persona empiece a dudar de su propia decisión. Es otro de los problemas que tenemos actualmente en México. Lamentablemente muchos abogados, colegas nuestros, porque yo también soy abogado, tienen un solo modelo de negocio y ese modelo de negocio se llama litigación. Muchas veces nos preguntamos por qué México tiene tanto litigio, por qué hay tanto juicio, por qué están tan saturados los tribunales de todo el país. Para darte un ejemplo, Coahuila, con nuestra poca población que tenemos, somos el cuarto lugar de litigiosidad. ¿Qué quiere decir la litigiosidad? Es esa proporción respecto de la población de cuántas demandas hay. Entonces, para que se den una idea, es como si la mitad de Saltillo tuviera demandada a la otra mitad de Saltillo, así estamos de litigiosos. Y vas a preguntarte, ¿somos muy problemáticos los de Saltillo? No. Lo que pasa es que hay muchos abogados y muchas abogadas que su único modelo de negocio es el litigio y a las partes las llevan de manera pues común a litigar, lamentablemente. Así es, Santiago. Pues ese es un principio que deberíamos retomar y que la gente conozca porque es voluntario, pero no solo hablamos a la vez de la voluntariedad, sino hablamos de que al tomar las decisiones nos empodera, nos permite, empoderarse es permitir hacer algo, en ese caso, en relación a la toma de la decisión de qué hacer con ese conflicto en el que solamente un par de personas, un grupo de personas están inmiscuidos, donde los abogados no conocen ni siquiera cómo estuvo el asunto, pero, y lo quieren interpretar como ellos quieren para intentar ganar el juicio, ¿no? Qué bueno que hablamos de este tema, ese es un principio muy importante, que además esto no lo tiene, mi querido, en el sistema judicial. Ahí no hay nada voluntario, ahí lo que tengas es lo que lo echas a la carta y nada más, ¿no? Y pues la moneda en el aire, a ver quién gana o quién pierde. Bien, mi querido Santiago, fíjate que tenemos que irnos a un breve corte de estación, no sin antes recordarles que somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, que recuerden teléfono en cabina 55 22 28 01 33, y como estamos justamente todavía en esta semana con los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, por ahí quise reproducir una
cápsula que hicimos hace un par de años para que pudieran escuchar sobre cómo se puede aplicar los mecanismos alternos con perspectiva de género, que es algo también que nos ha estado a los estudiosos de los mecanismos alternos, nos ha faltado profundizar. Seguramente en algún momento lo estaremos utilizando y estaríamos en la posibilidad de que puedan escuchar esta cápsula. No se vayan, somos la red comunitaria Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. La implementación de la perspectiva de género en la justicia alternativa. Hablar de la perspectiva de género en la justicia alternativa es hablar de la obligación que tienen los operadores de los mecanismos alternos de solución de conflictos de atenderlos como lo establecen los tratados internacionales, así como las convenciones de las que el Estado mexicano forma parte. Pues como es sabido, la implementación de esta perspectiva ayuda a erradicar y eliminar los estereotipos de género, y omitir su implementación es solo en perjuicio generalizado y que conlleva a mantener las brechas que se dan por el simple hecho de reafirmar los atributos o características que hombres y mujeres poseen o que debieran de poseer, fomentando con ello las desigualdades sociales, ya que en no implementar la perspectiva de género da por hecho que hombres y mujeres deben cumplir ciertos roles que ponen de desventaja a las mujeres o aquellas personas que se encuentran fuera de los parámetros social y culturalmente establecidos, que señalan a los hombres y mujeres qué es lo que deben desempeñar o que deberían de desempeñar. Estudios recientes han comprobado que los estereotipos de género perjudican, pues con ello solo limitan las capacidades de hombres y mujeres, impidiendo también el pleno desarrollo de sus facultades personales, así como la toma de decisiones para sus proyectos de vida. En el contexto mexicano, las mujeres han sido estigmatizadas, etiquetadas, mayormente en situaciones de inferioridad y de codependencia económica y social, por lo que los estereotipos han puesto al hombre en una posición de proveedor y superioridad, y a la mujer en desventaja como responsables de las labores domésticas y de la crianza de hijos y cuidado de adultos mayores y enfermos. Por lo cual, la justicia alternativa tiene el gran reto también de implementar en su trabajo cotidiano la perspectiva de género, partiendo de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció con el caso del campo algodonero, pues esta sentencia es considerada el antecedente más importante tanto para la posterior tipificación del delito del feminicidio en la legislación mexicana, como donde se señaló la urgencia de hacer justicia con perspectiva de género. De igual forma, estamos obligados a cumplir la Convención Belém do Pará, que ordena también evitar las violaciones a derechos humanos de las mujeres, es decir, las mujeres son el sujeto que se busca proteger para erradicar la discriminación y la violencia de género que sufren, así como el de proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia que se ejerce en su contra por el hecho de ser mujeres, así como aquella violencia que les afecta de manera más grave por el simple hecho de ser mujeres. Quédate con nosotros para caminar por senderos a la paz. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotras y con nosotros caminando aquí por Senderos a la Paz, en compañía desde Coahuila, de Santiago Quirós. Es un gran consultor enfocado prácticamente en los mecanismos alternos de solución de conflictos. Les decía yo que es un gran formador de formadores, mediadores y facilitadores. Bien, pues mi querido Santiago, estábamos comentando y hablamos ya un poco sobre la voluntariedad. Hay otro principio importante, creo yo, que es importante que la gente conozca, que es el de confidencialidad. ¿Qué podemos entender por este principio, mi querido Santiago? Platícanos un poco de él. Claro, Verónica, y al auditorio les comento otro principio importante, aparte de la voluntad, es la confidencialidad. Mucha gente cuando lo explica lo dice de manera errónea y dice la confiabilidad, pero yo creo que es un error muy afortunado porque la confidencialidad es confiabilidad. El hecho de que yo pueda hablar con libertad
de mi perspectiva y punto de vista, de cómo viví la situación, cómo me ha afectado y qué es lo que me interesa, permite que tengamos diálogos de mucha calidad y de mucha, pues con información relevante para que podamos llegar a soluciones al conflicto. Y la confidencialidad se debe de garantizar en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? La confidencialidad entraña, por ejemplo, en lo material, que cada sala de conciliación o mediación tenga mínimos materiales, como que sean salas separadas, que haya una puerta, que se pueda cerrar, que no sean de vidrio, aunque sí hay salas de mediación de vidrio en muchas partes de la República. De eso lo comentaríamos en nuestro programa, de por qué pasan estas cosas. Pero, por ejemplo, antes en las juntas de conciliación y arbitraje se hacían conciliaciones en masa, ¿no? Cada secretario tenía un escritorio pegado al otro, y todos estaban haciendo conciliación sin ninguna garantía de confidencialidad, porque yo puedo escuchar lo que están diciendo a 3 escritorios de mi propia conciliación, ¿no? Aparte, no me da confianza hablar de mi perspectiva, mis intereses, mi punto de vista, si el de al lado y la de al lado y el del otro lado me puede escuchar todo lo que estoy diciendo. Entonces la confidencialidad es muy importante y yo, por ejemplo, cuando me toca capacitar juezas y jueces, que recientemente me ha tocado muchos del orden federal laboral, les digo, cuando ustedes vayan a hacer conciliación, es importante que suspendan el registro de audio y video por principio de confidencialidad. Y entrábamos en un comentario así muy interesante de que la Ley Federal del Trabajo establece que para los órganos especializados de conciliación laboral le rige el principio de transparencia. Eso le rige al órgano respecto de su administración. Claro. La propia Ley Federal del Trabajo establece que para la persona conciliadora le rige la confidencialidad. O sea, no hay debate. El órgano tiene un deber de transparencia, pero el procedimiento de conciliación laboral tiene un deber de confidencialidad. Por lo tanto, se debe garantizar en todas las medidas que no haya posibilidad de que alguien vea hacia el interior de la sala, escuche lo que se está comentando en la sala, y mucho menos que se guarde un registro de video, de audio o por escrito, ¿no? En algunos lugares de la República se dice el pecado, pero no el Estado. Me han comentado que en las actas que se levantan en los centros de conciliación laboral hacen una descripción de lo que pasa durante el proceso, ¿no? Y ahí se rompe la confidencialidad. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, esto debe de garantizarle a las personas justamente que pueden hablar con la libertad, que pueden expresarse, decir, compartir, mostrar, ¿no? De todo lo que consideren que puede abonar a un mejor diálogo y sobre todo a poder llegar a acuerdos. Y este principio es, pues creo yo, uno de los fundamentales, que además también anima a la gente, mi querido Santiago, cuando las cosas son confidenciales y les damos esa garantía de la confidencialidad, ayuda a que las personas puedan abrir lo que piensan, lo que sienten y que pues puedan expresar también las emociones que a veces pudieran quedar reprimidas cuando se encuentren entre el bullicio de más gente, ¿no? Y yo creo que esto es algo que se debería de garantizar y estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de comentar. ¿Y qué otro principio sería importante, mi querido Santiago? Muchas gracias. Solamente antes de ver los demás principios, quiero decir de la confidencialidad para el auditorio. Quiere decir que tú tienes la posibilidad de hablar con mucha franqueza y honestidad, sin ningún riesgo administrativo ni jurídico. O sea, ser libre de decir tu punto de vista, o como dice Kay Pranis, de hablar de tu verdad, o como dijo Niurka, ¿verdad? De mi verdad. Hablar de tu verdad sin que haya ninguna situación negativa que te pueda perjudicar en ningún otro lugar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguien graba lo que pasa en una audiencia de conciliación, en una sesión de mediación, esa grabación no se puede usar como prueba en ningún lugar por ley. Entonces, pero lo que hacemos es que no se grabe, además, o sea, garantizar la confidencialidad siempre al 100%. Pero para la gente que nos escucha, ten la confianza cuando te llegue una invitación a mediación o conciliación de que puedes ir voluntariamente, que nadie te va a obligar a firmar un convenio, pero que además puedes participar con mucha honestidad y franqueza porque nada te puede perjudicar
en un procedimiento administrativo o un procedimiento legal, judicial, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la voluntariedad y la confidencialidad, me parece que un principio muy importante es la flexibilidad, simplicidad. La flexibilidad quiere decir que, a diferencia del juicio, nosotros no tenemos un proceso que va agotando momentos, ¿no? Ya pasó ese momento, ya no lo puedes hacer, ya pasó esa pregunta, ya no la puedes contestar, ya se te dio la oportunidad de hablar, no hablaste, ya no puedes volver a hablar. Eso no pasa en mediación ni en conciliación. Nos adaptamos a la naturaleza del conflicto, a las necesidades de las personas, y por eso, por ejemplo, en caso de que las partes quieran arreglar, pero trae mucha historia y se nos acaba el tiempo de la sesión, podemos citar para otra fecha, en el horario y en las fechas en que las partes puedan. O sea, así de flexible es esto. Nos ajustamos a tu calendario, nos ajustamos a tus horarios. Así de flexible es este proceso. Incluso si en la etapa donde platicamos de tu perspectiva, que se llama narrativa o narración o cuéntame, tú no dijiste algo, pero más adelante lo quieres comentar, va a haber la oportunidad de que lo hagas y no vas a encontrar que la mediadora o el conciliador te diga, no, ya pasó la oportunidad de hablar, se agotó esa etapa, ya no tienes forma de hablar. Eso, fíjense, así de sencillo es esto. Es tan flexible que nos vamos a ajustar a tus necesidades, a tu calendario, a tu horario. Y esto, Vero, va pegado con la simplicidad, ¿no? La simplicidad quiere decir que vamos a encontrar, si voy a una mediación o a una conciliación, vamos a encontrar que la persona conciliadora me va a hablar como habla la gente. No va a hablar como con terminología jurídica ni con tecnicismos, ¿no? Es muy importante que la gente sepa que esto es obligatorio para los conciliadores y mediadores. Hemos trabajado mucho por todo el país y por otros países, intentando de que se entienda muy bien que los facilitadores deben de hablar en términos sencillos, evitando palabras complejas, tecnicismos, legalismos. ¿Para qué? Para que la persona pueda sentir que está siendo entendida y para que pueda sentir la confianza de hablar en los términos en que sabe decir las cosas. Entonces, si yo voy a una conciliación y empieza la persona conciliadora en términos del artículo 685-ter de la Ley Federal del Trabajo reformada y después de la reforma del 24 de febrero del 2020, pues ya no me va a dar confianza, ¿verdad? Voy a pensar, ¿necesito traer un abogado o qué? Entonces, la simplicidad va a ser muy importante. Incluso, si me permites este comentario, siempre lo hago, la simplicidad implica que la persona mediadora o conciliadora no es una autoridad, aunque en la materia laboral se dice autoridad conciliadora en la ley. En realidad no somos autoridades, somos un tercero que facilita la comunicación, pero somos tus iguales. Estamos como iguales ayudándote a conseguir soluciones. Por lo tanto, cuando yo me presento para una mediación o conciliación, por simplicidad, no solamente no uso tecnicismos, sino que además, desde el principio digo, bienvenidos a la sala de mediación, mi nombre es Santiago Quirós, les pido que me digan por mi nombre, Santiago, y luego les pregunto, ¿quieren que nos hablemos de tú o de usted? ¿Nos podemos hablar todos por nuestro nombre? Para mantener todo en términos sencillos. Chespirito se burlaba de esa tendencia tan burocrática y generalizada de la cultura mexicana, de que nos gusta que nos digan licenciado. Dígame, licenciado, gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa, ¿no? Pues no nos presentamos como licenciado, ni como maestro, ni como nada. Yo soy Santiago Quirós. Eso es la simplicidad. Para que sientas la confianza, las personas del auditorio, es voluntario, es confidencial, es flexible, pero además vas a encontrar que te van a hablar en términos sencillos, en términos como habla la gente. Así es. Y pues la otra, ¿no? Que tiene la facilidad de los mecanismos alternos,
y que ha de creer mucha gente que solamente es para abogados, ¿no? Que es una idea errónea creer que solamente los abogados tienen la capacidad de llegar a conciliar o de llegar a acuerdos o de enseñar a la gente a ser o de guiar o de mediar, como lo quieran ver ellos, pues solamente un licenciado, ¿no? Creo que ahí es algo que también le facilita a las personas que se sientan en una mesa de mediación o de conciliación, ¿no? El sentirse a la par, y por eso también se recomienda que nunca estemos hablando ellos sentados y nosotros de pie, ¿no? Sino que estemos, o sea, ese tipo de cosas creo que también a lo mejor no las entendíamos, no las podemos entender tan sencillo, pero son cosas que psicológicamente a veces entran y que ayudan a que las cosas den mayor facilidad y el ambiente genere mayor posibilidad de generar acuerdos. Y esa En flexibilidad de efecto, la que tú hablas ayuda justamente, y aquí también yo enfatizo, que no sucede en un tribunal, mi querido Santiago. Si un tribunal te ¿no? fija una fecha, una hora, a ese momento y esa hora tienes que llegar, ¿no? Si no En llegaste, efecto. tú, tus testigos, la gente que tú le pediste que estuviera presente, si no entregaste el documento que tú dices que tenías que entregar en la fecha y hora que te señalan, con toda la posibilidad de que pierdas eso, ¿no? Y acá hay más la posibilidad, ¿no? Como tú dices, de darles una fecha accesible a ellos, que si llegan tarde, pues si hay chance, pues los puedo atender, en fin, ese tipo de cosas que no suceden en un tribunal, ¿no? En efecto. Y sí, un tribunal, fíjense, a la gente que nos escucha les voy a comentar, fíjense, cuando va uno a un tribunal es como ir a una iglesia, con el respeto de las iglesias. Él llega, está sentado tú en la audiencia y pasa la persona encargada de la sala y nos dice, nos ponemos de pie, y todos nos ponemos de pie, y ya pasa la jueza o el juez con su sotana, perdón, con su toga, y se sienta en el atrio, perdón, en la tribuna, y ya dice, nos podemos sentar, y todos nos sentamos, ¿no? Es casi que falta que nos diga, oremos y todos oramos. Prácticamente las solemnidades de la misa las encontramos en un tribunal, así de solemne y formal es un tribunal, y eso no hay acá en mediación. No por eso es menos profesional. Así De es. hecho, requerimos mucha más capacitación para ser mediadores o conciliadores, perdón que lo diga, que para ser juez. Yo lo puedo decir porque yo también ya fui juez civil de primera instancia ya en Piedras Negras, en la frontera con Texas. Yo lo puedo decir porque pues ya lo tengo permitido porque ya estuve ahí. Es mucho más formal, mucho más solemne y no es flexible. Se fija la fecha de la audiencia y esa es la fecha de la audiencia, ¿no? Se acabó. Sí, y la mediación, los mecanismos alternos, mediación o conciliación, pues justamente van por encima de esos formalismos, mi querido Santiago, que a veces esos formalismos donde muchos de nuestros colegas, como tú dices, se lucen, ¿no? Hablando de tecnicismos, hablando de artículos y la memorización, que bueno, que ahora, por ejemplo, en materia penal ni en ninguna que sea oral, pues ya nos permiten o nos deberían de permitir ponernos a leer o a recitar como se recitaba antes, ¿no? Pero en fin, ese es otro asunto. Y esto ayuda, esto al final de cuentas, mi querido Santiago, ayuda a generar un ambiente, pues que nos ayude a generar una armonía, ¿no? Que nos ayude a generar la posibilidad de que la gente reestructure y reescriba lo que vivió en ese conflicto en particular y que pues puedan entre los que ya están sentados en esa mesa generar una propuesta de solución, ese empoderamiento, esa voluntad y todo lo que implican los demás principios que tienen o por los que se rigen los mecanismos alternos. Pues nos falta todavía hablar de más principios, pero pues vamos a tomar uno más. ¿Cuál otro crees tú, mi querido Santiago, que pudiéramos tomar para ir cerrando esta plática? Gracias. Sí, pues a mí me parece muy importante hablar del principio de información que no está presente en todas las leyes de diferentes materias, pero el principio de información es el que complementa la voluntariedad. El principio de información implica que a mí me tienen que decir en qué consiste la mediación o la conciliación, qué etapas tiene, cuál es su naturaleza, cuáles son sus alcances, qué pasa si firmo un convenio o un acuerdo, cuáles son los efectos que va a tener para mí la firma de ese convenio. Entonces, todo eso permite que yo pueda ejercer mi voluntad. Si la persona mediadora o conciliadora
sí me da toda esa información y luego me pregunta, si quieres participar en esta mediación, yo voy a tomar una decisión informada. Voy a poder decir sí me interesa o no me interesa. Creo que el principio de información nos permite que las personas tengan una expectativa muy clara de qué van a poder conseguir a través de la mediación o conciliación, pero sobre todo que tengan una expectativa muy clara de lo que puede hacer y lo que no puede hacer el mediador o conciliador. ¿Por qué? Normalmente les decimos a las partes sobre lo que hace el mediador o conciliador, mediadora o conciliadora. Les decimos, yo no soy juez, yo no reviso pruebas, no tienes que convencerme de que tienes la razón, no estamos aquí para este tipo de diálogo, ¿sí? Y eso da mucha claridad, o sea, entonces no es un litigio, o sea, no es una argumentación. Por eso el principio de información me parece que es uno de los principios fundamentales porque va de la mano del principio de voluntariedad. Y claro, una cosa que hay que decir es que a pesar de que ya llevamos décadas con mediación y conciliación en México, la mayor parte de las personas no saben qué es mediación y conciliación. Entonces, llegan a la sala de mediación y tú como persona que da el servicio, tienes que darles toda esa información, aunque tú ya te la sepas de memoria, aunque Claro. te parezca a ti muy lógica. La gente no sabe qué es. Entonces tienes que darle la expectativa correcta de qué vas a hacer y qué va a suceder, cuáles son sus derechos y obligaciones y qué pasa si firmamos un acuerdo o un convenio, cuáles son los efectos jurídicos de la firma de ese convenio o de ese acuerdo. Entonces, el de información me parece que es un principio muy importante y ya finalmente me parece que el principio de honestidad, Vero, el principio de honestidad, voy a hablar de las dos perspectivas, porque aplica para las partes y aplica para las personas mediadoras y conciliadoras. Para las partes, porque todo esto es confidencial y es voluntario, pues yo tengo la libertad de ser honesto, de ser honesta, de hablar con franqueza, de mi punto de vista. Ojo, que los puntos de vista son subjetivos e intencionados. Eso no lo podemos evitar y para eso estamos capacitados los mediadores y conciliadores. Cada quien va a tratar de llevar más agua a su molino en este diálogo. Eso es natural. Pero que sean tan apegados a su propia perspectiva va a ser muy útil. Esa es la honestidad para las partes. Pero para mí como conciliadora, como mediadora, la honestidad me dice, si yo no sé de esta materia, si yo no sé de la materia, aunque sepa hacer mediación, aunque sepa hacer conciliación, si yo no sé de la materia laboral, o si yo no sé de la materia civil, si yo no sé del derecho familiar, y me toca una mediación familiar, pues no la puedo conocer por honestidad. Claro. No la podría conocer porque no domino la sustancia y aunque sea muy buen mediador o mediadora, puedo perjudicar a las partes por mi desconocimiento de la sustancia de la materia que se trata, ¿no? Por eso le digo a la gente que nos escucha, tu mediador o tu mediadora, conciliador o conciliadora, seguramente también te va a ayudar con eso. Va a ser honesta, honesto, y en caso de que la materia no sea de su conocimiento, lo va a poder pasar a otro mediador o mediadora que va a ayudar a que tu caso sea muy bien atendido, ¿no? Así es. Pues sí, mi querido Santiago. Y hace rato comentaste algo que quiero retomar, de que dijiste que habías sido juez. Pues ya como estamos en la última parte de este programa, ya estamos por terminar, y siempre les pregunto a los invitados que pasan por estos micrófonos una anécdota, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo, mi querido Santiago, de ser juez, ¿sí? Con una visión diferente de solucionar los conflictos, y ahora a ser un gran promotor de la cultura de paz, un gran promotor y formador de mediadores, conciliadores y facilitadores? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar, mi querido Santiago? Ahora estoy sorprendida. Me tocó, muchas gracias, me tocó antes de ser juez tener una capacitación. Venía la reforma penal en ese entonces, salió el libro blanco de la reforma judicial, de la corte, había mucho en el aire y se escuchaba mucho la importancia de los mecanismos alternativos para la materia penal. Y me llamó mucho la atención, me entré a una
a una capacitación de 180 horas en TEC de Monterrey, Campus Saltillo, y me empecé a empapar de los mecanismos alternativos. Luego llega la oportunidad de ser juez, pero yo tenía ya la inquietud de los mecanismos alternativos, y por alguna razón se abre un examen de oposición para la Dirección de Mecanismos Alternativos de Coahuila. Y me acuerdo que yo desde Piedras Negras vine hasta Saltillo y presenté el examen. Había facilitadores del centro, facilitadoras del centro, otros jueces y jueces que también estaban capacitados en mecanismos alternativos, como Rebeca Monsiváis Pechir, a quien le mando un saludo, excelente jueza penal de ejecución, que ya se va a jubilar. Entonces, bueno, presentamos una cantidad de personas y me tocó quedar en primer lugar en el examen de oposición, y ahí va la historia. Me ofrecen el cargo, lo acepto, pues tengo que pedir primero una licencia de cargo de juez, y ya después pues ya no regreso de juez, me quedo 8 años de director. Pero me acuerdo que me marcaron cuando me fui, los primeros días que estuve ya de director, que ya me regreso para Saltillo, me marcaron varios jueces y magistrados muy sorprendidos. Santiago, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué te castigaron? ¿Por qué te mandaron a mediación? Y yo me botaba de la risa, ¿no? Era una decisión que yo había tomado, que busqué la oportunidad y que afortunadamente me tocó quedar en primer lugar en el examen de oposición que se realizó para ese cargo, ¿no? Y fueron 8 años muy bonitos, 8 años pero el arranque fue lo chistoso, ¿no? De que me marcaran para decirme, Santiago, ¿por qué te castigaron? ¿Por qué te cambiaron de un juzgado a mediación? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me imagino. Sí, pues fíjate cómo se sigue estigmatizando esta gran labor, esta gran profesión, esta gran carrera. Yo le llamo una carrera, y que pues hace mucho falta, mi querido Santiago, espacios para poder hablar y dialogar de esto, para que la gente se empape de esta información y empecemos a generar y transitar la posibilidad de resolver conflictos, no por la vía judicial, sino por esta vía pacífica, que son los mecanismos alternos y algunas otras cosas de las que hemos hablado aquí, y que pues tenga la confianza la gente que nos está escuchando y que nos ve, la confianza de acercarse a resolver cualquier tipo de conflicto a través de un mecanismo alterno que no sea necesariamente el judicial. Y si escuchan que su abogado les dice no vayan a las mediaciones, que a las que son invitados no vale la pena, o ahí te van a lavar el cerebro, no sé, tantas cosas que he escuchado de muchos colegas, o que no funcionan, de que nada sirven. Yo creo que es todo lo contrario, mi querido Santiago. Y pues el día de hoy te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotras y con nosotros caminando aquí por Senderos a la Paz, que nos hayas ayudado a construir un poco más en relación a este tema tan importante que necesitamos darle difusión, que estamos convencidos de los mecanismos alternos como una forma de solucionar. Mi querido Santiago, pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia el día de hoy. Y pues tu despedida y tu mensaje final, por favor. Pues sí, yo quiero invitar a todas las personas que escuchan Senderos a la Paz con Verónica, que consideren que en México se dice una cosa como un dicho que se ha entendido muy mal. El dicho reza lo siguiente: el que no tranza, no avanza. Y en México lo entendimos mal. Miren, en México se entiende que el que no hace trampa no avanza cuando escucha esa frase. Pero les voy a comentar que transar es una forma de negociar que está reconocida por la ley, se llama la transacción, y el dicho lo que realmente quiere decir es el que no negocia, el que no llega a acuerdos, tiene una vida más complicada. El que no transa no avanza. Entonces, resignifiquemos esa frase, porque quiere decir la calidad mejor de vida que yo pueda alcanzar va a ser en la medida en que mis conflictos los pueda resolver de manera negociada mayormente, ¿no? No todo se puede resolver negociando, mediando, pero en la medida en que tenga mejores negociaciones, mejores mediaciones con mis vecinos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, en la medida en que tenga mejores negociaciones, va a ser mejor mi calidad de vida. Así es. Pues muchísimas gracias, mi querido Santiago. Un saludo hasta Coahuila y un abrazo para ti hasta allá. Agradecerles a todas y a todos
tuvieron la oportunidad de llegar hasta este último minuto de esta transmisión. Les agradecemos muchísimo. Les recuerdo, está en la barra programática, muy interesante, ya viene Navegante, y pues a lo largo de la semana hay una larga posibilidad de escuchar diferentes tipos de programas musicales, infantiles, de noticias, de todo lo que les pueda interesar a ustedes. Acérquense a Enesa Radio 97.3 FM. Muchísimas gracias. Su amiga Verónica se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.